haberles generado alguna incomodidad, pues que no estén completamente, ¿no?, claros, y pues esa es la idea. Y además yo al final les estoy dando las claves de todos. Entonces, digamos, hacemos 6 de los 10, somos 7, pues es bastante. Y algo que tienen que tener ustedes claro también es que estos ejercicios que aparecen en el material, que, ¿no?, que bien desarrollamos la plana o cada plana de humanidades para ustedes, solo son algunos. Tú tienes unos con los que tú puedes medir más o menos cómo estás aprendiendo. Me refiero a los que encuentras en el aula virtual. Entonces, como estrategia, no dejes que se junten tantos, ¿no? Sino así como que un ratito puedes entrar por el celular, pues algunos muy bien dominan, no por la tablet, para mí se me hace un mundo, pero ustedes tienen mayores facilidades, es un lenguaje que, ¿no?, para ustedes es bastante más sencillo. Entonces háganlos, ¿no? Ya, pues no llegué a hacer los 5, hice 4, porque el último tuve demasiadas dudas, pero pude ver, pude llegar a, ¿no?, en este caso, hacer un análisis de cómo estoy, pues, en algunos puntos. ¿Qué significa? Que si no llego a comprender de todo, a la siguiente clase a la profesora le pregunto y pues ahí ya no me voy con la duda a la práctica, sino ya tengo una facilidad, porque me adelanté a la situación. Así que bienvenidas las preguntas, sean por el chat, yo los estoy leyendo, o como muy bien veo que intervienen con el profesor por el micrófono, para estar estratégicamente preparados a la práctica, ¿sí? Así que no tengan dudas. Entonces hacemos el repasito así ligero de lo que hemos desarrollado la clase previa. En este caso, por temas administrativos, coloco solo la entrada. De razón. Estamos todavía en el periodo de la filosofía antigua, ¿no? Y ayer yo de curiosa, pues revisaba, dije, Turquía en la actualidad, pasajes de Lima, Turquía, precios, y un poquito elevados, eso es cierto. Ahora, profesora, ¿por qué usted revisaba Turquía? Porque hay que recordar que Mileto, la ciudad donde se originó la filosofía, pues ahora queda en Turquía. Entonces yo dije, ay, no, puede ser el momento, por fin. Un poquito más lejos, no, qué miedo. Y eso me salió, justo. Me salieron algunas, ¿no?, indicaciones justo por la pandemia y por temas políticos. Eso me llamó la atención, ¿no? Porque me salieron varias páginas y me decían, pues, que debido a esas condiciones podrían haber unos retrasos, y que incluso los precios habían variado por esos temas. Bueno, entonces, sí, ¿no? Y sé que, ¿no?, ha habido un intercambio de régimen de gobierno. Entonces, hasta que se estabilice, me parece que sí. Pero yo tenía ahí pendiente, ¿no? Y aparecieron otras ciudades porque habían tours, en este caso, tours, perdón, dicho tours, ¿no?, porque se en otro idioma. Estaba Priene, pues estaba Mileto y otras ciudades antiguas. Y es importante mencionar por qué. Porque hoy día vamos a mencionar un poquito qué pasó con ellas y que cuando mencionan estos tours se dice nuevamente y qué sucedió. Y es que estas ciudades en algún momento fueron grandes y es por eso que la filosofía se desarrolla ahí, ¿no? Una economía estable, una facilidad de intercambio, de comunicación. Pero hoy, cuando sigamos en filosofía antigua y nos centremos en el periodo antropológico, vamos a ver que hubo un conflicto en donde Grecia se enfrenta a Persia. Y estas ciudades, entre ellas Mileto, va a caer bajo el dominio de ¿no?, de este imperio. Y entonces, mucho de lo que en la actualidad tú googleas Mileto, muchas de las cosas que habían ahí, varias fueron destruidas durante este conflicto. Entonces ya no es la ciudad que se esperaba encontrar, sino pues ha tenido, ¿no?, algunos cambios debido a esto. Pero se conserva en su mayoría, por ejemplo, estaba el templo Apolo, estaba el teatro, los baños que tienen una influencia entre griega y romana, muy bonitos, muy bonitos. Entonces, vean, ¿no? Todo esto es histórico, no es algo abstracto. Y en ese lugar, en ese espacio, se venían desarrollando pensamientos como los que hoy vamos a mencionar con el gran Sócrates. Ahí nació, ahí estuvo.
y pues también falleció ahí debido a las normas de esa ciudad. ¿Mm? Pero repasemos entonces, como les dije, si todos en Mileto, tenemos a los tres primeros presocráticos, que eran monistas, acuérdense, monistas, un solo principio, pluralistas, varios y además fuerzas que propician el movimiento. Quiero siempre mencionar esto, el cambio, el movimiento, aquello que tú estás estudiando en base a planeaciones, en base a gráficos, ¿no? Ellos ya lo estaban cuestionando. ¿Y quiénes son los dos que se preguntan sobre si realmente las cosas cambian? Acuérdate de él, Heráclito. Heráclito es el padre de la dialéctica. Dialéctica significa lucha de contrarios. Cuando piensas en vida, lo contrario, la muerte. Cuando piensas en justicia, lo contrario, la injusticia. Y entonces Heráclito pues piensa que el cambio, el movimiento se da porque siempre se dan dos oposiciones y al encuentro de estos dos opuestos se genera un cambio porque uno de los dos se impone sobre el otro, sea la vida sobre la muerte, sea la justicia sobre la injusticia o viceversa. Pero ¿quién en cambio decía que no es posible el cambio? Y que tú cuando ves un objeto, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo mi termo de agua, eh, como lo estoy viendo y quiero decir algo de él, ¿no? Yo digo, el termo es azul, el termo es pequeño, el termo, digamos, está, ¿no? Digamos, medio, ¿no? Medio lleno. ¿Qué significa esto? Que siempre trato de referirme a las cosas en mi lenguaje con el verbo ser, estar, tener, porque es imposible para Parménides decir que realmente las cosas cambian. Tú, ¿no? Aparentemente con tus sentidos ves que hay estados distintos de la materia, ¿no? O que los objetos se trasladan, pero los sentidos son fácilmente rápidos de engañar. Y eso dice Parménides. Si tú quieres captar algo, un concepto de qué es algo, pues no te bases en los cambios, sino en lo estático, en lo inmutable. Y es así que Parménides llega a decir que el ser no cambia y que incluso la nada no puede existir, ni siquiera la vas a pensar. Trata de decir algo de la nada. Trata de decir que tiene características, que es de tal tamaño. Si empiezas a decir eso, dejó de ser qué? Nada. Y digo, profe, la nada está ahí, la nada es el vacío, pero ya me estás diciendo algo de la nada. Es. Trata de decir algo de ella sin que te refieras al verbo ser o alguno de, ¿no? Similar a él. Difícil, ¿no? Casi imposible. Por eso es que Parménides afirma que el ser es el arjé de todo, es el principio y es imposible que exista la nada. Y es imposible que exista el cambio. El ser era perfecto, eterno, pero era uno solito. No eran varios seres, era uno, era un Dios. Y gracias a él podíamos existir. Eso vimos en tanto monistas. En tanto pluralistas, acuérdate de Demócrito. Él afirmaba que todas las cosas estaban hechas de átomos, pero no solo de átomos. Los átomos tenían movimiento en sí, podían combinarse, podían disgregarse, y para hacer esto, no es como cuando pues tienes en un salón, ¿no? Digamos lleno de alumnos, yo pienso, y yo quisiera pues hacer un ejercicio para que se relajen, ¿no? Para que se vaya el estrés un ratito y, ¿no? El conocimiento sea pues mejor recepcionado. Pero si yo tengo al tope el aula, pues no podrán ni siquiera levantarse de sus carpetas. ¿Qué necesito para que hagan este movimiento? Pues necesito el espacio. Demócrito también diría lo mismo. Los átomos, para tener distintas formas, necesitan un espacio, un vacío, para que les dé el movimiento, ¿cierto? Entonces, digamos aquí, Heráclito va a decir, en este caso, ¿se acuerdan? Los contrarios. Parménides, ¿de quién hablaba? Parménides del ser, correcto. Y Demócrito hablaba del vacío. Por tanto, la respuesta sería la E. ¿Qué alternativa no se corresponde con el ser propuesto por Parménides? Ah, habíamos dicho que es uno solo, ¿no puede ser? Sí, muy bien, infinito, no puede, pues, es uno solo. Y ha venido una vez una pregunta así. ¿Los seres de Parménides se entienden a través de la razón? Sí estaba bien, a través de la razón.
porque los sentidos te engañan, ¿no? Pero no eran seres, pues, era ser, ¿no? Y ese plural, pues hizo caer a varios. Demócrito propone que el vacío, ¿no? El vacío con objeto de explicar qué de los átomos. ¿Para qué servía el vacío? ¿Para qué servía el espacio? Muy bien, para explicar el movimiento. Correcto. Era necesario, pues, y así supera incluso a su maestro. Bien, chicos. La verdadera justicia que reina en este mundo es el equilibrio de los opuestos. Por ejemplo, si hay guerra, hay paz. Si hay dolor, hay alegría. Si hay soledad, hay amistad. Los contrarios rigen el cambio del universo. Ajá. Muy bien, sería el gran Heráclito, ¿no? Que es un clásico. Sí o sí va a venir. A ver, creo que hay preguntas. A ver, a ver. Ujú. Sí, muy bien dicho. Sí, 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 claro que sí, Valeria. La perfecta forma geométrica, digamos, para ellos sería la esfera, ¿no? Sí, sí, sí. Para ellos es algo esencial esto, ¿no? Los griegos no podían, en este caso, pensar otra forma perfecta que no fuese algo esférico o imitando lo esférico. Entonces, por eso decían el ser tenía que tener esa forma. Sí, por eso tenía que tener, sí, claro. Y lo perfecto tenía que ser así. Y hoy día vamos a conocer otro concepto esencial griego, que si no hay eso, entonces todo se desarma. No es una forma de representar equilibrio. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. La materia no está muerta, vive, vibra, está animada. Así dos metales poseen vida al moverse en atracción mutua. Todo vibra en movimiento, pues todo está lleno de vitalismo. ¿Quién decía que habían distintos tipos de seres con vida y necesitaban un elemento para que, ¿no? Las cosas, wow, muy bien, el ilozoísmo de Tales, perfecto, ¿no? Ilozoísmo, para los que no se ubican mucho, va a ser sinónimo de vitalismo. Distintos tipos de vida, ¿no? La vida racional del hombre y la vida vegetal o animal. Claro, no tan importante en términos de razón que el hombre, pero igual vida. Por eso dice, todo vibra, todo está en movimiento. Pero se mueve el sol, la luna y la tierra, sostuvo René, a lo cual Manuel replica, tus sentidos suelen presentarte apariencias. En realidad, si usas correctamente tu razón y lógica, deducirás que el movimiento no es real y no existe. La opinión de Manuel sobre que no hay movimiento y no existe coincide con quién. Correcto, con Parménides de la ciudad de Elea. Y me quedo con esta, los filósofos presocráticos se interrogaron sobre, en este caso, el devenir evolutivo del ser humano, no. El origen mitológico de los dioses tampoco, ¿ya? El origen primigenio, claro, ¿no? Es una manera de decir el arjé, el principio de principios. ¿Por qué? Cosmos, porque el periodo se llama cosmológico, casita, correcto. Muy bien, entonces estamos muy bien, ¿ah? Estamos a un nivel bastante correcto, chicos. Entonces ahora me voy a compartir en donde habíamos estado. En este caso, ¿qué les mencioné? Pues estamos en lo que se conoce como el periodo antropológico. Y un poco, ¿no? Mencionando lo que viene a ser la propuesta de el contexto de ese momento, porque ya no vamos a estar en Mileto, ya no estamos aquí, miren, ya no, se acabó, ¿sí? Y ahorita vamos a situarnos en otras ciudades. Vamos a salir de Mileto y vamos a situarnos solo en la ciudad de Atenas. Todo va a pasar en Atenas, se acabó Mileto y las otras ciudades. Todo el antropológico está ahí. Pero miren, esto amarillito indica que durante las famosas guerras médicas el imperio persa dominó Mileto y otras ciudades, Celea, por ejemplo, de donde no eran otros filósofos, Efeso, las domina, porque pues tantos años de conflicto ya dejaba desgastados a los griegos. ¿Quiénes estaban sobreviviendo a los ataques? Las que están en verde. Las que están en verde, en este caso tenemos Elides, a Argos, a Esparta, a Salamida, a Atenas, a Calcis. Ellas arman una confederación marítima. Confederación es reunión de ciudades.
¿Y quién gobernaba en ese tiempo Atenas? Estaba el gran Pericles. Entonces, con su estrategia, con el dominio del mar, con unas muy buenas embarcaciones, ellos dan lucha al imperio persa. Seguro están acordándose de la película 300. Van por muy buen camino. Pero en la película 300, en la 1, se ve que es Esparta, ¿no? Y en la segunda sí se ve que va a ser gracias a Atenas. Sí, es gracias a Atenas que se gana el conflicto, que duró muchos años, pero muy, muy, muy bien pensado. Pericles le dice a las otras ciudades que son liberadas, ¿por qué vamos a desarmar la confederación? Si ya nos brinda seguridad, ¿qué les parece si mejor mantenemos esta confederación, pero es costosa? Entonces las otras ciudades dicen, claro, vamos a mantenerlas todos y vamos a dar un dinero a cambio de que se mantenga en armas, se sigan teniendo embarcaciones, en este caso, para que, ¿no?, sigan protegiendo a Grecia de una futura venganza de los persas. Y es así que se paga un tributo. Todas las otras ciudades empiezan a pagar un tributo a Atenas. ¿Qué sucede en Atenas? Bueno, lo que va a suceder en Atenas posteriormente es que, ¿no?, se va a dar un auge, como dice aquí, un esplendor económico y cultural en Atenas, debido a que, pues a que todo el dinero que se acumuló ahí. Y entonces Pericles no tiene mejores ideas, ¿sí? No va a tener mejores ideas que embellecer Atenas y hacer que brille y que las demás ciudades sepan que ahí puedes encontrar desde, ¿no?, temas de dinero, de intercambio, ¿sí? Puedes encontrar trabajo, desde también los mejores en aspecto cultural y, ¿no?, en aspecto intelectual. Entonces la ciudad pues está elevada sobre las otras ciudades. ¿Mm? Y durante ese contexto se va a dar el nuevo periodo en filosofía llamado antropológico. ¿Qué es antropos? Ser humano. ¿Sí? Se da el periodo antropológico. Ahora, antropológico, no le va a interesar entonces ya el tema del cosmos o el arjé, sino le va a interesar el tema de, ¿no?, la virtud humana. Profe, ¿qué es una virtud? Es propiamente, en este caso, un, ¿no?, un punto que se refiere a lo que corresponde a los valores. Entonces, se llama antropológico. Ya no estudian el cosmos, sino estudian al ser humano. ¿Qué quieren estudiar sobre el ser humano? ¿Cómo que él hace para seguir los verdaderos valores? ¿Sí? Los valores en este caso que son la justicia, la solidaridad, la bondad, si quieres dile también. ¿Vamos bien? ¿Quiénes están ahí? Solo dos, mira, qué fácil. Sofistas y Sócrates, nadie más. ¿Ya? Comenzamos con ellos. Llegan a una ciudad convulsionada, adinerada, y ellos no son atenienses. Los sofistas son viajeros. Llegan y en un principio, como los eran muy opuestos. Esto es cierto. Vamos a en un momento hablar de cómo Sócrates no podía, no soportaba las discusiones de la sofística. Muy bien dicho, y es una buena estrategia para acordarse. Ellos llegan y la gente empieza a decirles, ustedes son unos metecos. ¿Qué es esto de metecos? Pues son, ¿no?, los que viajan y no son de un lugar y los desprecian un poco. Así los trataban los atenienses a los sofistas. Pero ellos empiezan a enseñar el arte que dominaban muy bien y empiezan pues a hablar directamente en la plaza, empiezan a caer muy bien a las gentes, empiezan a convencer de las ideas que traían, pues, ¿no? Empiezan a agradar el oído. ¿Qué estaban haciendo los sofistas? Estaban enseñando retórica, ¿no? Hablan muy bonito, hablan en un tono adecuado, hablan de temas bastante, ¿no?, polémicos y atrayentes. Y entonces la gente de Atenas pues dice, yo quiero tener uno de esos maestros para que eduque a mi hijo. Y eso hacían los sofistas. Se encargaban de educar. Se encargaron de llevar la educación a toda Atenas, en donde antes era un privilegio, solo de aristocracia. Había sofistas de todo precio. Por ejemplo, tenemos a Protágoras, a Gorgias, a Trasímaco y a Calicles. Protágoras sí era el más conocido. Protágoras llegó a ser
el asesor político de Pericles. Pero los demás simplemente, ¿no? Pedían una retribución económica mediana y podían educar. Entonces es así que los atenienses los empiezan a admirar, empiezan a decir, hay que seguir a estos hombres. Poco a poco empiezan ellos a adquirir el nombre de sofistas, es decir, sabios. ¿Mm? Correcto. La retórica es el arte no solamente de la discusión, sino de persuadir. Para hacer retórica, aprovechando lo que nos ha dicho muy bien su compañero Jordan, hay que, ¿no?, usar una estrategia. En este caso se usan los sofismas o también las famosas falacias. Eso es lo que, ¿no?, es importante para la retórica. Ahora, ¿cómo son las falacias? Hay de diferentes tipos. Las falacias, por ejemplo, informales, así se les llama, son aquellas que tú mencionas como posibles argumentos, porque se disfrazan de argumentos, para que en una discusión, quien los esté escuchando, digamos ustedes son el público, y yo estuviese en debate con otra persona, pero yo quiero ganar. Yo no estoy tan interesada en lo que dice, yo voy a tener la razón sí o sí. Empiezo a usar retórica, empiezo a usar falacias. Una de ellas es, no lo escuchen a él. ¿Cómo pueden prestarle atención, oír sus discursos? ¿No ven con quién se junta? Y miren, ¿no? Varias veces se les ha fotografiado juntos. ¿Qué empiezo a hacer ahí? ¿Empiezo realmente a discutir lo que ha dicho o empiezo a criticarlo como persona? Estoy criticando. Y esto se llama falacia ad hominem, contra el hombre. Exacto, muy bien. Otra falacia puede ser, y me tienen que hacer caso a mí. Todo lo que yo digo, pues es correcto, porque no saben, estoy yo superando una terrible pérdida. Hace pocos días ha fallecido mi mascota. ¿No? Empiezo a decir, ¿no? A mí me afectaría, ¿no? Pero yo no sé si a todos los demás. ¿Qué estoy queriendo hacer ahí? Generar, ¿no? Digamos, pena, ¿no? No saben por lo que estoy atravesando, estoy muy mal. Y dicen, no, sí, claro, todo lo que dice es cierto. ¿Ven? Retórica. Esa es una de tantas. Esta se llama ad misericordiam. Ad hominem, ad populum, ad baculum, ad verecundiam. Hacer ejemplos, ya, más o menos a qué te refieres, a ver. Sí, un tema puede ser debatido a favor y en contra, es decir, dos puntos de vista pueden explicar la percepción de un objeto. Esto se llama el homo mesura. Sí, ¿no? Es decir, tú, Jordan y John podrían ver un mismo objeto y cada uno decir que es a su apreciación, que no existe una sola forma. Eso se llama así, el hombre medida, ¿no? ¿Y de quién ganaría la discusión o quién ganaría la verdadera percepción? Quien domine retórica, en este caso. Ujú. Ahora, sobre ejemplos imaginarios, mm, digamos, podrían usar falsa causa. Me refiero que te puedes estar refiriendo a eso, ¿no? Por ejemplo, una es ad ignorantiam, que significa, como nadie puede criticar lo que yo digo, que puede ser totalmente fuera de lugar, ¿no? Yo puedo decir, ¿saben qué? Hay gente que vive en el centro de la Tierra. Y digamos que no se ha llegado a hacer estudios a detalle de esto, ¿no? Pues imagínense, algo totalmente, ¿no? Hay gente y hay toda una civilización viviendo en el centro de la Tierra, ¿no? Cual así, digamos, historia fantástica. eh, y, y me dicen, no, pero esto es imposible. Y yo digo, pero tú no tienes manera de demostrar lo contrario. No se ha llegado a detalle a esa investigación. No, pero es imposible por las condiciones. No, pero como no hay forma de criticarme, entonces es cierto. Por eso se llama una falacia ad ignorantiam. Impone una verdad a falta de pruebas de, digamos, un hecho contrario. Ujú. Podría ser ejemplos futuros. Eso es, a ver, por ahí, ¿no? Podría ser también que se están refiriendo a temas de autoridad. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Ayer Vargas Llosa ha salido a decir que no debemos usar ya mascarillas si estamos vacunados, ¿no? Y entonces, ya, lo dijo Vargas Llosa, debe ser cierto, pero él es una autoridad en literatura, no en medidas sanitarias. Entonces, ¿qué estoy usando? Estoy usando una falsa autoridad,
¿no? Para decir que no usen mascarillas, ¿no? Yo he visto con varios artistas que a mí me gustaban, que empezaron a hacer esta campaña, ¿no? Estaría bien en tanto son personas que conocen a detalle el tema, pero si no lo son, como que, ¿no? Estás teniendo un mal respaldo. Eso es una falacia. No, no ha dicho eso. Yo estoy usándolo de ejemplo, no creo que haya dicho eso Vargas Llosa. Pero ven, entonces, esa es una retórica, ¿no? Esto usaban los sofistas, atrajeron a mucha gente, pero no es lo único que enseñaron. Enseñaron varios temas, por ejemplo, en temas de derecho, en temas de ética, en temas de religión, y lo más importante, y acá tienen que prestar mucha atención, en temas del conocimiento. Ellos afirman por qué pueden convencer y describir más de uno un objeto, como muy bien lo dijiste por ahí, en este caso, Jordan. ¿Por qué es posible decir esto? Bueno, es porque para ellos no existe la verdad absoluta, es imposible. No existe la verdad universal ni el conocimiento objetivo, no. Claro, ellos todo lo van a relativizar. Entonces, debido a eso, es que pueden, digamos, fácilmente pueden convencer, debido a que, ¿no? Todo es relativo y todo juicio es mera opinión. ¿Ya? Muy importante esto que les estoy diciendo. Entonces, desde ese punto de vista, ellos llegan a decir que es relativo el tema de las leyes, porque las leyes solamente son convenciones y funcionan en base a intereses. Miren, ¿ah? En base a intereses. Sobre la ética es donde van a discutir con Sócrates, porque finalmente Sócrates no puede aceptar que los valores cambien de ciudad en ciudad, cambien de persona a persona. Para Sócrates, si era posible ser justo de una sola forma y que no caiga en interpretaciones. Es aquí donde se pelean con Sócrates. En este tema, no en otro, y es el único. En tema de religión, ¿qué te dicen los sofistas? Los dioses son proyecciones psicológicas de temores o esperanzas. Por tanto, son invenciones, dicen. Entonces, así critican la religión. ¿Ven? Criticaron muchas cosas, pero lo más crucial que debes acordarte de ellos es que dicen que todo es relativo, ¿no? Que niegan que incluso el discurso sea importante. El discurso no es importante, sino cómo se dice. No el qué, sino el cómo, porque todo puede ser una opinión. ¿Mm? Listo. Pasamos entonces a hablar del gran Sócrates, conocida frase de él, conócete a ti mismo, ¿no? ¿Qué tenía o qué lo diferenciaba crucialmente de los sofistas? ¿Qué era crucial la diferencia entre un Sócrates y un sofista? Primero, Sócrates es propiamente ateniense. Él no llega, ¿no?, a Atenas por, digamos, condiciones económicas favorables, sino él toda su vida, o incluso sirvió en la guerra. En este caso, por eso se dice que él, ¿no?, conoce a detalle cómo es la vida de un griego ateniense. ¿Qué más? Sócrates despreciaba el hecho de que la educación tuviese un beneficio económico. Si bien a él, pues, mucho lo ayudaron debido a que él tenía largos momentos de seminarios sobre enseñanzas, él directamente no cobraba. En cambio, un sofista sí, pues, ¿no? O sea, previamente hay este pago. Y esto pues hacía que Sócrates decía, es como una especie de venta del conocimiento, ¿no? Pero bueno, eso era lo que nos decía el gran Sócrates. Ese del solo sé que nada sé, ahorita lo vamos. Eso, ¿no? De que era un conflicto terrible el que tenía Sócrates, porque sí trabajó un tiempo, pero como se dedicaba a enseñar y querían que siga enseñando, sus alumnos pues lo seguían y es por eso que empiezan, eh, digamos, a darle una retribución económica, pero él directamente no lo decía. Entonces, por lo que preferirían que siga enseñándoles, ¿no? Él poco a poco fue dejando sus labores debido a que es una persona sumamente buscada, admirada. ¿Mm? Los sofistas defienden el arte de lo que es la retórica, ¿no? Te enseñan a convencer en un auditorio.
mientras que Sócrates lo rechazó. Y además Sócrates era muy amado, literal era muy, muy amado, ¿no? Mucha gente pues quedaba seducida por lo que fue el gran Sócrates. Mm. Sócrates no le importaba cómo hablar en los discursos. Era un tanto, digamos, un personaje hasta, digamos, en términos bonachón. Siempre se le menciona en los diálogos de Platón, porque va a ser quien escriba de Sócrates, que él estaba en una u otra reunión hablando, todos lo escuchaban, ¿no? Hablando de música también, porque podía hablar de diferentes cosas y pues enseñar. Eh, y pues muchas personas quedaban prendadas de lo que él decía y lo seguían buscando, ¿no? Incluso habían conflictos entre alumnos por saber quién era el preferido del gran Sócrates. Y se cuentan en varios diálogos platónicos. ¿Mm? Principalmente, él tiene una teoría y la que debes acordarte para criticar a los sofistas, y es que la verdad sí existe, la verdad única es posible de ser hallada, hallada, mas no aprendida. Miren, ¿ah? Eso es lo importante. Sí, ahí nos estás mencionando el método, porque para Sócrates no es que yo leo más libros y esto me alcanza a la verdad, no, es una estrategia de un diálogo en donde la verdad va a aparecer, ¿ya? No es tanto la memoria, digamos así, sino es el discernimiento, ¿no? Dejar a lo que no es y acercarse a lo verdadero, en este caso. Muy bien, ahí nos está dando las dos partes. Es por eso que Sócrates, para hallar a la verdad universal y absoluta, va a enseñarte un método. Este método se conoce como el método del diálogo. Miren, importantísimo. ¿Sí? Este método afirmaba que el verdadero conocimiento se alberga en la psique. El verdadero conocimiento se alberga en la psique. Profesora, ¿qué es psique? En griego significa alma. En griego significa alma. Ahora, esta alma es racional. ¿Mm? Esta alma que alberga el conocimiento es racional. Y, ¿no? No es el alma que quizás por temas de la época medieval nosotros pensamos como algo divino que va a venir hacia nosotros, que no, los griegos todavía no tenían ese conocimiento. Acuérdate que es muchos, muchos años antes. Entonces ellos no sabían cómo decir que no solamente somos materia, sino que tenemos en el interior también ciertas afecciones, como sentimientos, como emociones, como, ¿no? Yo cómo puedo entender que una cosa sucede con cierta regularidad o cómo puedo proyectarme al futuro si no lo he visto. Eso quizás lo estoy haciendo a nivel, ¿no? De mi interior. Como no sabían describirlo, no tenían una palabra propia, hasta ese momento le van a decir a la razón el alma, ¿ya? Alma va a ser razón. Entonces lo que te está diciendo Sócrates es que tú encuentres a nivel de tu razón los verdaderos conocimientos y no te quedes solo en las sensaciones. Porque si tú te quedas a nivel sensorial, vas a tener que a veces aparece un casito, otro casito, y todos se diferencian, pero todos tienen algo en común. ¿Cómo puedes hacer esta abstracción de varios casos? O también llamado el método inductivo. Bueno, esto lo hago a nivel de mi razón. Correcto. ¿Viste? Entonces Sócrates, ¿qué quiere? Que no te quedes aquí, en el primer paso, sino, claro, ¿no? Ah, este sería, en este caso, la muerte de Sócrates. También extraído del texto Apología a Sócrates, que es, digamos, ya la parte última, cuando le están dando el veneno a Sócrates, la cicuta, muy bien dicho, ¿no? Y Sócrates no tiene miedo. Dicen que la muerte con la cicuta era bastante dolorosa. Sócrates en sus últimos momentos le cuenta a su discípulo Platón que las piernas ya no las sentía y que no empezó a delirar. Y en el último momento solamente entregó, dijo, denle un gallo a Asclepio, porque de esa forma tú asegurabas, bueno, esa era la creencia de ese tiempo, porque él no estaba lejos de creencias griegas, pensaba que de esa manera iba a morir un poco más rápido, pero demoró, ¿no? La muerte de él fue bastante
dolorosa, en este caso así se le castigó, así castigó Atenas a Sócrates. ¿Por qué? A ver, vamos paso por paso. ¿Ah? Entonces recuerda, para Sócrates, si aplicas este método, ya no te quedas a nivel sensorial, sino empiezas a hacer abstracciones y te quedas a nivel racional, es decir, encuentras conceptos. ¿Qué conceptos le interesan a Sócrates? No le interesan todos. No le interesaría saber el concepto de manzana, el concepto de mesa, ¿no? O el concepto matemático. La verdad es que no. El único concepto que le interesaba a Sócrates eran los conceptos éticos. Acuérdate, él se había peleado con los sofistas por esto. Era imposible decir que la justicia para algunos significase darle al más fuerte lo que quiere y en otro momento darle a cada uno lo que se merece. ¿Cómo puede haber conceptos tan distintos? Tiene que ser uno solo. ¿Cómo los hallaba Sócrates? Él practicaba la inducción, dicho en época moderna. En época antigua diríamos uno, la ironía y dos, la mayéutica. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que en griego tenía otros nombres. Por favor, trata de hacer esa comparación. ¿Cómo era este método? Pues como les dije, no tenías que leer un montón y sentarte a aprender y wow, cuánto... No, no, no. Conversar. Por eso, él era una especie de guía que a través del diálogo, porque él practicaba su método, como ves aquí, acercándose a alguien que lo quisiese escuchar en el ágora, en la plaza, y te interrogaba, te hacía una pregunta. Te preguntaba, dime tú, ¿qué es la solidaridad? ¿Me podrías decir? ¿O qué es la justicia? Y pues, ¿no? Tú empezabas a decir, claro, la justicia es tanto. Por ejemplo, porque es normal que nosotros demos ejemplos. Y él te escuchaba. A ver, sígueme contando un poco más, te decía. Y tú dabas otro ejemplo. Perfecto, ya estabas cayendo en sus redes. Y él luego te soltaba otro ejemplo. Y tú aceptabas, sí, claro, eso también es justicia, estoy seguro que sí. Ah, perfecto. Y luego, ¿no? Él había soltado un ejemplo peculiar, un ejemplo que ya se estaba acercando al universal. Entonces tú me dices que esto es justicia. Y lo primero que mencionaste es que era un ejemplo menor, también es justicia. Y tú, sí, pero empezabas un poco a dudar. Y luego él aprovechaba esa duda y lanzaba otro ejemplo, casi parecido al siguiente. Entonces, ¿qué había pasado? Sócrates poco a poco estaba, digamos, presionándote para que tú encontrases, como se dice, ¿no? Contradicciones en tus ejemplos. Dentro de estas contradicciones de ejemplos particulares, en algún momento tú ya no ibas a poder con ellas y le decías, bueno, Sócrates, la verdad es que no sé. Perfecto, llegaste a lo que él quería, porque a partir de los ejemplos particulares no vas a poder llegar a algo universal, ¿no? Tienes que eliminar primero los detalles y entonces tenías que admitir tu ignorancia. Ah, porque él te decía, a ver, tú me has dicho primero que la justicia era lo que se refería a la misma diosa de la justicia, pero luego me dices que la justicia es, ¿no? Que el emperador domine con la mayor fuerza, digamos, en Esparta. Pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que la justicia hable de imparcialidad y a su vez hable de intereses? No puede tener esto en común. Y tú, claro, no, como que te quedabas ahí y tenías que decir, la verdad es que no sé. Ah, perfecto. De esa forma ya te habías dado cuenta que tenías que encontrar que habían casos que no podían ser justicia. Seguía preguntándote y ya te encontrabas en el momento de la mayéutica. ¿Qué decía acá Sócrates? Solo sé que nada sé. Tenías que admitir el solo sé que nada sé. Luego, durante la mayéutica, afirmabas finalmente, ¿no? Con él, haber llegado al conocimiento universal. Miren, así, ¿no? Lograba Sócrates, y acuérdate, ¿dónde se ubicaba este conocimiento universal? En la parte racional, en el alma. ¿Mm? Entonces, primero debías limpiarte de casos particulares y luego seguir con esta indagación hasta que al nivel de la razón encontrases a estos conceptos. ¿Cómo les decía Sócrates? El alumbrar ideas, porque él pensaba que lo que estaba haciendo era que, ¿no? Paras ideas, al igual que lo hizo su madre, cuando
ayudaba como partera a dar a luz a los niños. Entonces él finalmente decía, yo a través de las preguntas y mi método de ironía y mayéutica ayudo a que la gente no aprenda de memoria, sino realmente hay el conocimiento de los conceptos que están en dónde, en su razón, en su alma o psique. ¿Qué temas le interesaba a Sócrates? La ética. No le interesaba saber conceptos, como le dije, de la matemática, de la naturaleza, sino conceptos éticos. Y de esa forma él decía, tú, ateniense, tú, ¿no? Ciudadano de la mejor ciudad griega, cultívate intelectualmente, ¿sí? Es decir, ¿no? Practica el método racional, practícalo, porque finalmente estarás logrando alcanzar las verdaderas virtudes. ¿Cómo se decía en griego virtud? Arete, ¿sí? Ahora, fue la única ética que pedía que primero aprendas el concepto y luego lo practiques. Fue la única. Las otras éticas, al contrario, te dicen, no, practica, sé bondadoso, sé justo, sé solidario, pero esta fue la única que realmente te decía, aprende algo para luego practicarlo. Es así que Sócrates va a decir, uno no hierra, ¿no? Uno no es malo realmente. Él decía, los atenienses no tienen vicio, no tienen maldad, lo que tienen es ignorancia. ¿Por qué? Porque no han practicado el método. Si ellos conocieran los conceptos universales, realmente no, no se equivocarían tanto, no realmente actuarían tan injustamente. ¿Mm? Claro, de esa manera él decía que ignoraban la definición del bien, de la justicia, de la solidaridad. Lamentablemente, Sócrates, cuando practicaba su método, en algún momento, pues cayó mal, ¿no? Practicó este método con un juez y lamentablemente este juez y otros más lo acusaron. ¿Lo acusaron de qué? Lo acusaron, en este caso, ¿no? De levantar ideas extrañas en la mente de los jóvenes. Y al hacer esto, pues lo que estaba haciendo, de levantar estas ideas, a ver, ya, ideas extrañas, ¿no? Lo acusaron de corromper la mente de los jóvenes. Y pues esto, sumado a que él, ¿no? Llegó a decir que el bien es posible y no los dioses, es así que dicen, también está haciendo injuria contra los dioses. Lo llevan a un juicio, ya tiene las acusaciones, él dice que se va a defender por sí mismo, lamentablemente pierde, y es así como ustedes vieron en la imagen, se le condena a tomar la cicuta, ¿no? Pudo haber escapado, en realidad dicen que sí, tenía los conocidos para salir y no hubiera pasado nada. Pero Sócrates dijo, si yo escapo, estaría haciendo realmente caso a las acusaciones, porque estaría demostrando que fui culpable. Si yo cumplo mi condena y demuestro que finalmente fui inocente, pues Atenas será la históricamente condenada y yo me iré libre con la verdad, ¿no? Y realmente fue así, ¿no? A Atenas se le condena a haber desaparecido al mejor intelectual de la historia. Listo, ¿seguimos? ¿Todo bien ahí? ¿Sí? ¿Correcto? Para pasar a el siguiente periodo de la filosofía antigua, solamente nos falta un filósofo. Murió por sus principios, sí es cierto. Ajá, sí, ya, todo clarín. Ya, quien va a hacer eso, bien, John, va a ser Nietzsche, porque en este caso, porque Nietzsche está totalmente desmoralizado, ¿sí? eh, sobre la propuesta socrática, ¿no? Él estaba muy inquietado sobre que Sócrates pedía mucho racionalidades, muchas abstracciones, mucho salir de los casos particulares y realmente despreció todo lo que venía del cuerpo y hay información importante en el cuerpo. Nietzsche lo que quiere recuperar es el concepto griego de trágico, que es la vida que no todo es medible, pues. Si todo para nosotros fuera medible, esperado, cuantificado, controlado,
pues ya no habría esa emoción, ¿no? Ya todos sabríamos qué va a pasar, es como una cajita de Pandora que abres y, todo esto me va a pasar, entonces ya sé qué tengo que hacer. Y dice Nietzsche, nos hemos vuelto tan predecibles, tan fáciles las interpretaciones, y el culpable, el que inició todo esto, dice él, fue Sócrates, porque él no se acercó a encontrar los conceptos, mientras que debimos quedarnos más en los casos particulares. ¿Mm? Pero muy bien dicho, con alas, no sé. Yo sabía que él escribió sobre Maquiavelo, a mí me encanta Maquiavelo, por ejemplo, no sabía, pero a ver, me has hecho tener curiosidad. Voy a buscar sobre ese tema. Sí, escribía sobre varios filósofos, ¿ah? Miren, vamos a ver sus escritos apócrifos, quizás. A ver, ¿qué nos dice el último periodo? El periodo ontológico, acuérdense, es el tercero de filosofía antigua, y aquí van a estar solo también dos representantes. Platón, el que está aquí, con la capa pues un tanto roja, rosada, y Aristóteles, el que está vestido de celeste. Aristóteles y Platón, los dos van a hablar de lo mismo. ¿Cómo es la existencia? Es tangible, como mi termo, se toca, se ve, se percibe. ¿Así es la existencia? ¿O la existencia real son los conceptos que no están al nivel de la materia? ¿Cuál es la verdadera existencia? ¿Cuál es el fundamento de las cosas? Miren, si se dan cuenta en la pintura, las pinturas renacentistas, la verdad es que eran artistas en todo el nombre, pues, porque ellos tenían que pintar algo y tenían que conocer un poco quién era el personaje y conocían quién era Platón. Los artistas hacen que Platón dirija su mano hacia arriba. ¿Por qué? Porque Platón propone que la verdadera existencia está a nivel de las ideas. Y miren la mano de Aristóteles, en cambio va a decir que la verdadera existencia no está al nivel de las ideas, sino que él critica a su maestro y dice, está acá, al nivel de las cosas. ¿Mm? Es así como hablan. Claro, es una manera rápida de recordarlos. Así que pueden centrarse en esta imagen. Platón fue discípulo de Sócrates, fue bastante cercano a él, vio incluso cuando no muere Sócrates, pero a diferencia del primero, él sí funda una academia donde va a enseñar filosofía, claro, pero exigía el aprendizaje de la geometría como un requisito para estar en esta carrera. Él sí escribe, a diferencia de Sócrates, pero escribe en forma de diálogos. No escribe en textos densos, sino son encuentros entre más de un y otro personaje que empiezan a hablar sobre un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, vienen de una fiesta, vienen de una boda, vienen de un lugar y empiezan ¿no? a conversar. Y cuando te va a lanzar una teoría, Platón no te la dice como teoría, te cuenta un mito, te cuenta una alegoría. Ya. Sí, si no sabías geometría, no entrabas. Eso era lo que decía, ¿no? Porque permitía, digamos, predisponer a la razón a la filosofía. Entonces te enseñaban, incluso se enseñaba música en la academia, porque también ayudaba al pensamiento matemático. Entonces era pues toda una estrategia. Claro, en realidad ya se había dado cuenta Platón que todo eso era importante para llegar a los conocimientos. Acuérdense que en su momento no estaban tan diferenciadas las disciplinas, todo se consideraba dentro de un solo saber. Como ahora ya sabemos quiénes son matemáticos, quiénes geómetras, quiénes se diferencian por ciencias prácticas o aplicadas, en ese momento no tanto. Su personaje principal en todos los diálogos siempre fue su maestro Sócrates, ¿sí? Me voy a alejar un poquito de este material, pero no significa que no lo vamos a usar. Y voy a usar uno previo. Porque la teoría de Platón es súper sencilla. Así que no se preocupen. Miren lo que justamente estoy mostrando. Estoy mostrando tres, ¿no? Digamos, presentaciones, tres formatos de lo que serían las manzanas. Siguen siendo manzanas a pesar de que a pesar en este caso de que una pues sea como la manzana que yo hago referencia, ¿no? El concepto, rojita, agradable de sabor. Esta de aquí no está tan rojita y al contrario ya puede estar entrando en ella, ¿no? Digamos, una especie, ¿no? De que ya se está malogrando. ¿Sí? Pero sigue siendo una manzana, ¿cierto? Y no llega a tener ni siquiera las mismas características, pero sigue siendo. Y aquí tenemos también manzanas, pero es un dulce de manzana.
¿no? ¿Qué tienen en común a pesar de tantas diferencias? Pareciera, ¿no? Pero yo lo ubiqué como un dulce hecho en base de canela y naranja, sino que le han inflado tanto a la pobre manzana que ya parece un rocoto relleno. Sí. ¿Qué pueden tener en común a pesar de estas tantas diferencias que ven? Pues dice Platón que son manzanas, claro, todas son manzanas. El concepto de manzanas, esto es cierto, muy bien. Y es así como Platón dice, ¿no? A pesar de las variedades que vemos a nivel de los sentidos, de las diferencias, lo que nosotros siempre debemos recordar es esto, que son manzanas. Y yo estoy pensando en el concepto de manzanas. Cuando voy a ir a la tienda, yo ya me tengo una imagen, una idea de la manzana y voy y la corroboro, nada más. Y me doy con la sorpresa que a veces hay parecidas, no tan parecidas, más alejadas, ¿cierto? Porque para Platón, nosotros tenemos estos conceptos gracias a que estas ideas nos la entregan. Ellas están en nuestra razón. ¿Y qué son ellas? Las formas o los modelos de las cosas. Cuando tú vas y compras algo, ya tienes un concepto previo. Ahora, pero cuando vas a la realidad, pues siempre las cosas se quieren parecer lo más posible. Las copian o las imitan. Esto se dice participan de las ideas. Pero, por ejemplo, ¿no? Acá tengo la idea perfecta de caballo, tengo este concepto. Voy a ver caballos y me encuentro de diferentes tipos, tamaños, colores, ¿no? Y que algunos ya son incluso un cruce y aparece una mula. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que según Platón, en el mundo sensible, en el mundo en que tú, yo y todos vivimos, ay, tu burro, ya, existen las cosas y todas ellas son cambiantes. Miren acá, son particulares, son múltiples, todo el tiempo, ¿no? Están apareciendo y desapareciendo. Eso es cierto, claro. Pero en cambio, en el mundo de las ideas, ¿qué sucede? En el mundo de las ideas son únicas y eternas y no cambian. Por eso se dice que este es el mundo de Parménides. Y en cambio en el mundo de las cosas es el mundo de Heráclito. Mira, si tengo muchos tipos de caballos, ¿cuántos caballos tendré en el mundo de las ideas? Uno solo. Si tengo una diversidad de manzanas, ¿cuántas tendré en el mundo de las ideas? Uno solo. ¿Qué quiere decir, profe? Que cada idea es un referente a una cosa del mundo sensible, sí, pero no por variedad. No hay variedad en el mundo ideal. Acuérdate que solamente es el concepto eterno, único, inmutable. Ahora, este es otro mundo, el mundo inteligible. Y el mundo en que tú vives es el mundo sensible. Y la pregunta es, ¿cómo llegó el hombre al mundo inteligible y a tener esas ideas? Si ese es otro mundo que no hay materia. Y lo responde Platón. Al mundo inteligible llegamos a través. Sí, es otro mundo. Aquí está, miren. Por eso Platón dice que crea dos mundos. Ya, hay unos diálogos más bonitos que otros. Yo le haría el de la creación, es muy bonito, es pequeñito y es hasta bien, bien gracioso que explica cómo los hombres aparecieron en el mundo. Incluso se cuenta que veníamos de a dos. Algunos dicen, donde se cuenta la creación, ¿no? Y aparece la Antártida, que también es un diálogo platónico y que motivó películas, motivaba juegos, creo que el de Indiana Jones, y que por ahí creo que este año han descubierto algunos restos arqueológicos sobre que es posible que haya existido esta ciudad. Sí, lo que pasa es que Platón escribe y cuenta muchos mitos, no son directamente, entonces a veces hay que interpretarlos. Yo diría que lean ese y que es el más agradable, es uno de los más bonitos de los diálogos que tiene sobre la creación, o me parece que se llama Fedón. Tienen nombres de personas, son nombres griegos, ¿no? Como Mario, como Michael, claro, solo que en ese tiempo él los ponía como personajes principales. Muy bien dicho, por ahí nos dice Jordan. A ver, son dos mundos, el mundo inteligible, exacto, y el mundo sensible. Platón crea otro mundo. Aparte de este mundo en el que vivimos, crea otro mundo. Pero ese mundo es solo el mundo de los arquetipos, de las ideas, de los conceptos. Es un mundo que estaría como arriba, ¿ya? Está superior a todo esto. No podríamos acceder materialmente, porque no se puede tocar. Es concepto nada más.
Por eso la teoría de Platón se llama dualismo ontológico, que significa dos existencias, la existencia de los conceptos y la existencia de las cosas. El de las cosas es fácil, ¿sí? Ese lo conocemos. El problema va a ser cómo accedemos al mundo de las ideas o cómo este mundo vino acá, si es pura, ¿no? Puro concepto. Y es así que yo les dije, Platón cuenta un mito, el mito del caballo alado. Con este mito, Platón va a decir que todo ser humano tiene dos naturalezas, tiene alma y tiene cuerpo. Ahora, ¿qué sucede? El alma alguna vez tuvo forma de dos caballos y una auriga. ¿Por qué, profesora? Porque según Platón, toda alma tiene tres partes. Y me van a regalar 3 minutos más para terminar esto. ¿Ya? Tiene parte racional, tiene parte irascible y tiene parte conscupiscible. Son las clásicas preguntas que vienen de Platón. Entonces, acuérdate, ¿por qué se puede explicar que el mundo de las ideas vino aquí al mundo de las cosas? Porque Platón crea dos mundos. Pues porque la parte del alma que tenemos nosotros, no lo dijo Sócrates, lo afirma Platón, nació en el mundo de las ideas y las conoce. Si nació con ellas, convive con ellas, las conoce, pues. Porque el alma también no es material, el alma es un concepto. ¿Qué pasa? Según el mito, acuérdate que Platón cuenta mitos, esta alma que tenía tres partes, tenía dos caballitos y ¿no? una auriga que los guiaba. Una de los dos caballitos es una parte muy traviesa. ¿Y qué pasa? El alma cae del mundo de las ideas, porque la parte traviesa la hace caer, la parte irascible, ¿sí? Y, perdón, la parte conscupiscible es la que la hace caer. Queda aquí, porque, por ejemplo, yo les digo, ¿no? El mito de la creación, o así que se llama el Fedón, búscalo como el de la creación. Se dice que en este mundo estaban los cuerpos de nosotros, los seres humanos, vacíos como recipientes, autómatas, solamente haciendo actos involuntarios que sobrevivían en el día con los alimentos que encontraban. Vivían del presente, no tenían memoria, no tenían percepción, no tenían razonamientos. Y se dice que empezaron a caer almas, ¿no? Desde el cielo, que es el mundo de las ideas. Empiezan a caer almas y los cuerpos las atrapan y desde ese momento el alma despierta y empezó a darle racionalidad al cuerpo. El cuerpo ya no solamente es un ser que sí tenía vida, pero no tenía razón. Y desde ese momento, gracias a que el alma ha bajado a nosotros, podemos entender conceptos, podemos tener memoria, podemos tener imaginación. Y entonces el alma dejó su forma de dos caballos y una auriga. ¿Y ahora qué forma tiene? La forma de un cuerpo humano. Y empieza a percibir las cosas el alma. Pero el alma ya que había hecho antes, ya había contemplado las ideas, profe, porque vivió con ellas, nació con ellas, creció con ellas. Correcto. Y ahora atrapada el alma en el cuerpo, cuando percibe, ¿qué pasa? Y exactamente lo que dice Jordan, el alma empieza a recordar. ¿A recordar a quién? A las ideas. Y de esa forma sucede la reminiscencia. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿en Platón hay conocimiento? No. El alma recuerda las ideas, compara las ideas con un objeto y dice, esto es una copia. Compara otro objeto, ese también es una copia. Finalmente, estos no son la verdad. Yo he conocido la verdad y todo el tiempo estamos haciendo esto. Recordamos los conceptos porque ya los hemos conocido. Tenemos esa naturaleza que viene con el alma. ¿Sí? Recuerdo. Y respecto de las tres partes del aspecto ético, lo que dice Platón es que como es un alma que antes tenía otra forma, cuando llega al cuerpo no sabe conducirse, no sabe qué hacer, o hace de más o hace de menos. Y entonces, justo el alma racional, porque acuérdate que tienes tres partes en tu alma, eso dice Platón, empieza a controlar al cerebro. La alma irascible empieza a controlar a las extremidades, que son el pecho y las piernas. El alma conscupiscible empieza a controlar el abdomen, el vientre y el bajo vientre. Cada una se empieza a dar cuenta de que puede controlar esas partes del cuerpo humano. Pero como es un alma a veces inquieta, no sabe tener orden. ¿Y qué dice Platón? Para conseguir el equilibrio en tu alma y en tu cuerpo, porque ahora son lo mismo, practica las virtudes. Cada virtud te va a dar un equilibrio. Si practicas la prudencia, serás equilibrado racionalmente. Si practicas la fortaleza, serás equilibrado irascible. Es decir,
esa violencia que a veces tenemos será controlada. Si practicas la templanza, por más sagrado que quieras de algo, lo controlarás. Cuando todas las partes de tu cuerpo, cerebro, extremidades, vientre y bajo vientre, estén equilibradas, aparecerá una cuarta virtud. Recuerda, ¿cuál es la cuarta virtud? La justicia. ¿Cómo se imaginan a la justicia normalmente, chicos? Con esto estamos ayudando. ¿Cuál es el dibujo de la justicia que se hace normalmente? La balanza, ¿cierto? Sin política. Una mujer con los ojos vendados, con la balanza equilibrada. Eso es. La justicia es el equilibrio del cuerpo que apareció por practicar las tres virtudes previas y aparece cuando controlas a las tres partes del alma. Si una de ellas no está controlada, que nunca aparece la justicia. Ahora, lo mismo sucede en la polis y con esto termino, como les digo. Tres partes del alma tienen todos, pero toda ciudad necesita gobernantes, guardianes y pueblo, que son artesanos y productores. Cada uno de ellos, por ejemplo, los gobernantes tienen en mayor dominio la parte racional, el guardián en mayor dominio la parte irascible y el artesano o productor en mayor dominio la parte concupiscible. Si yo educo a quienes ya nacieron con actitudes, exacto, con actitudes concupiscibles y se convierten en artesanos, van bien. Si yo educo a los que nacieron con actitudes mayormente irascibles, se convertirán en guardianes, correcto. Y si yo educo a los que nacieron con actitudes, ¿no? Es decir, potencialidades para ser gobernantes, ¿qué se va a dar en la ciudad? Se va a dar un equilibrio y finalmente se da la justicia. Pero si tú naciste con más parte concupiscible, te educaron para ser un artesano, pero tú tienes ideas de ser gobernante, ¿qué se pierde en la ciudad? La justicia. Entonces Platón dice, innata son las facultades con las que naces para ser y le agregas la educación. Si tú rompes este equilibrio, estarías rompiendo el orden de la ciudad. Y de esa forma él, pues, como que da como castas para que cada ciudad esté ordenada. Y termina diciendo, los más racionales en cualquier ciudad siempre serán los filósofos. Por eso deberían ser los gobernantes. ¿Listo? Hasta aquí quedamos, chicos. Les robo unos minutos adicionales, pero era importante decir esto. Ahora, lamentablemente, esta teoría de Platón de los filósofos gobernantes la quiso llevar en práctica, les cuento. Y si bien la